Josué 9:1. Tratado con Gabaón. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho en Jericó y en Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: vosotros venimos de lejos, de tierras muy lejanas, le dijeron, y haced pues ahora alianza con vosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitéis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: vosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que se hizo en Egipto. Qué tremendo, porque dice la palabra de Dios que los heveos estaban diciendo que venían de tierra muy lejanas, pero dice en el verso 4 que usaron la astucia y dijeron que eran embajadores. Y estamos mirando en este tiempo que son los últimos tiempos, estoy convencida, la palabra de Dios está cumpliéndose aceleradamente, y sabemos que Cristo vuelve pronto y que Satanás es un mentiroso, padre de mentira, y que él va a querer engañar aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces miramos cómo este pueblo finge que viene de tierras lejanas, usa la astucia. Satanás es astuto, pero mayor es Dios. Él es astuto como serpiente, por eso es importante, dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han avanzado en madurez, para que por los que tienen el uso de los oídos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es importante tener discernimiento. Aquí en este momento miramos en el verso 5 que ellos dijeron: mire, venimos con ropa vieja, zapatos viejos, cocidos, con el pan enmudecido, con moho, pero no tenían en ese momento, no tuvieron discernimiento el pueblo de Israel. Josué, con todas sus batallas ganadas, y aún así en este momento no tuvo discernimiento. Y así sucede muchas veces con el pueblo del Señor actualmente. No tiene discernimiento. Es necesario que tú y yo tengamos discernimiento entre el mal y el bien. A mí me ha pasado muchas veces que yo estoy hablando con personas y entablamos una conversación y inmediatamente el Espíritu Santo me dice: te está mintiendo. Posiblemente a usted también le ha sucedido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ejercita mi oído cada mañana, cuando oro, cuando clamo, cuando ayuno, cuando en la mañanita empiezo a buscar su presencia desesperadamente. Amén. Entonces Dios me ejercita el oído para saber qué es lo malo y lo bueno. Tenemos que tener discernimiento, y a veces personas se han olvidado de pedir este don. Es un don que Dios da, que cuando usted vive en integridad y en santidad con Dios, Dios se lo ejercita. Al principio no entendemos muchas cosas, pero a medida que tú y yo nos vamos entrando en su presencia, en el lugar santo, en el lugar santísimo, Él va desarrollando en mi vida ese discernimiento para saber qué es de Dios, qué no es de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios en el verso 6, lo primero ellos le proponen. Ellos le dicen: hagamos alianza. Mire, venimos de lejos. Y el pueblo de Israel no tuvo discernimiento para entender que eran vecinos, no venían de lejos. Estaban montando todo un show de que venían de lejos con la ropa remendada, con el pan con moho seco y posiblemente harapientos, ¿verdad? Con mal olor, posiblemente.
ponga su mentecita en el nombre de Jesús y seamos creativos y podemos imaginarnos que ellos pusieron como para engañar, o ellos dijeron posiblemente más cosas para engañar al pueblo de Israel, y lo lograron. Y le dijeron, hagamos alianza. Y hoy yo te digo, ten cuidado con quién tú haces alianza. Ten cuidado si tú vas a hacer en estos días un negocio. No hagas negocios con gente que no es de parte de Dios. No hagas negocios, no te unas con personas que no es el propósito de Dios. Satanás va a querer engañar. Es el propósito de Satanás. Es un mentiroso, padre de mentira, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra que ellos fueron engañados, porque le dice en el verso 7, ¿y cómo vamos a hacer alianza con ustedes? Y ellos le propusieron hacer alianzas. Y el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que cometió, porque para mí fue un error cuando ellos hicieron alianza. Y dice, hemos venido de parte de Jehová tu Dios porque hemos oído la fama. Ellos habían escuchado que Josué, Dios le había entregado muchas victorias. Le entregó Jericó, le entregó la ciudad o el pueblo de ahí, y le había entregado muchas victorias. Y ellos sabían quién era Josué. Pero Josué no tuvo el discernimiento, ni el pueblo de Israel, para saber quién era este pueblo de los heveos. No tuvieron discernimiento. Mi pregunta es, ellos sabían quién era José, tenía fama, tenía buena reputación. Y quizás en este momento tu reputación está ¿qué? Manchada. Quizás tu reputación ha caído al pozo cenagoso. Pero yo quiero decirte que hay uno, Jesucristo el Señor, que puede levantar tu autoestima, que puede darte una reputación, un renombre, que alguien diga, esa persona antes robaba, esa persona antes hacía lo correcto, lo incorrecto, ahora es una persona de bien, ahora alaba a Dios. Qué bonito que cuando alguien te mencione pueda decir, tiene buena fama, he escuchado que es una persona que quizás estaba atada, que estaba totalmente en pecado, pero Dios la libertó, vino a Cristo y Dios la libertó y ahora goza de una fama, de una reputación, de una persona, de un hombre, de un niño, de un joven, de Dios. Qué lindo es cuando Dios cambia tu reputación de algo incorrecto a algo correcto, porque dice que tenía Josué buena fama, de que Dios le había entregado en sus manos grandes victorias. Mi pregunta es, ¿qué dicen de ti? ¿Tienes buena fama? ¿La gente tiene un buen concepto de ti? Porque si la gente o las personas no tienen un buen concepto de ti, no importa, empieza hoy una página, una nueva historia, una página nueva, una hoja en blanco, y el Espíritu Santo y Dios, si tú le entregas tu corazón, si nunca se lo has entregado, entonces Él va a escribir en una nueva hoja en blanco, una nueva historia para ti. Dios tiene un inicio maravilloso para ti, y aquella fama que quizás te acompañaba, aquello que torturaba tu mente, aquello que no te dejaba en paz porque tal vez hiciste algo incorrecto, Dios lo borra, lo tira a lo profundo del mar, dice la palabra, y Él va a crear una nueva historia en tu vida para que muchos vean que tú tienes buena fama, no por tus méritos, no por méritos propios, sino porque en la cruz del Calvario hay uno que te lava, que te lavó, que puede redimirte, que puede levantarte si tú se lo permites al Señor en esta hora. Si escuchas este mensaje y tú no le has entregado la vida a Cristo, dile a Jesús que entre en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es con todo tu corazón ser humilde y reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, y Él va a entrar a tu vida. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a cambiar de una mala fama a una buena reputación, porque Cristo va a darte un nombre, porque Él te puso nombre y va a limpiar la mala fama y te va a dar una fama de que eres hijo de Dios, haciendo lo recto, lo puro, lo santo delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el verso 14, y dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No tomes provisión de alguien solo porque necesitas algo. Dice que no consultaron al Señor, no consultaron a Jehová en el verso 14. Ve y consulta al Señor, al Todopoderoso, para que Dios te dé una respuesta, para que Dios te lleve por un camino correcto. Si vas a hacer una alianza con alguien, cualquier alianza que sea, tal vez de un negocio, quizás te vas a casar, quizás vas a hacer
estás a punto de empezar un proyecto con alguien, pregúntale a Dios si es lo correcto. No hagas alianza con el enemigo, no hagas alianza con algo o con alguien que luego te puedes arrepentir. En el nombre de Jesús, haz alianza con las cosas del reino, haz alianza con las cosas que permanecen. No hagas alianza con el mundo, porque el mundo pasa y los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y ellos hicieron alianza y tomaron provisión. ¿Sabes? No tomes provisión de alguien que no es el propósito de Dios. Porque por medio de esta provisión ellos quedaron atados con alianza que no era el propósito de Dios. Dice en el verso 19, mas todos los príncipes, en el verso 18, y no los mataron los hijos de Israel, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y a toda congregación murmuraban contra los príncipes. Y el 19 dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Por eso cuando haces una alianza, cuando haces un pacto, te comprometes a cumplirlo. Y ya ellos habían hecho un pacto, una alianza, un negocio, un voto con el pueblo hebeo. Por eso tienes que tener cuidado. Ahora, el pueblo de Israel no podía levantar su espada contra este pueblo porque había hecho alianza y había puesto el nombre del Señor como pacto. Y ellos dicen en el verso 19, no los podemos tocar. Cuando tú abres puertas al enemigo, haces alianza con el enemigo y es como si firmaras un contrato con el enemigo. Solamente te puedes sacar de ahí cuando, como te dije al inicio, cuando tú le dices a Jesús que entre en tu corazón, ahí es donde se quebranta el pacto. Toda acta de decreto que venía contra ti, el Señor la abolió en la cruz del Calvario. Por eso es importante que si tú estabas haciendo negocios con el enemigo, que si tú tenías alianza con el enemigo, que si tú estabas haciendo alianza, haciendo pacto, haciendo negocios con las obras de la carne del mundo, hoy tú en el nombre de Jesús quebrantes esa maldición, ese pacto, esa alianza, solamente cuando tú mira la cruz, porque no hay nada que no pueda ser quitado, abolido, si tú y yo nos vamos a la cruz, si tú y yo nos vamos a la cruz, cualquier pacto que hicimos en el pasado, cualquier alianza, cualquier negocio de tinieblas que hicimos en el pasado es quebrantado a través de la sangre del Cordero. Recuerda, no hagas alianza con el enemigo en el nombre de Jesús. Y recuerda todos los días, dile, Señor, dame discernimiento, si esto es tuyo, si esto no es tuyo. Y el Espíritu Santo, que es tan amoroso, tan bello, tan precioso, va a venir sobre tu vida a hablar a tu oído, como dice la palabra en Hebreos 5:14, y va a ejercitar tu oído. Hoy muchos están ejercitando su cuerpo, preocupados, y están en gimnasios tonificando su cuerpo. Ellos quieren tener más músculos, otros están haciendo cirugías estéticas porque quieren tener su nariz de una forma, se arrancan, se ponen y quitan y mutilan su cuerpo porque se sienten inseguros y ellos quieren hacer estas cosas. Ejercitan su cuerpo para estar tonificados. Eso no es tan importante. Necesitamos primero ejercitar, hacer ejercicio espiritual, tener discernimiento, que estés tú y yo estemos ejercitados nuestro oído para poder discernir. Y así vamos a poder hacer alianza con la gente correcta en el nombre de Jesús.